Gracias y paz, Alexander Evangelista, República Dominicana. La clase que tenemos el día de hoy es relacionada a lo que es la tentación. Ese es el tema que estará a cargo de nuestro hermano Antonio Cruz de Nicaragua. Y vamos a hacer la oración de lo que es esta clase del día de hoy. Padre, te damos gracias en este precioso momento que tú nos has permitido que nosotros estemos ante tu presencia para hablar de tu grandeza en nuestra congregación, la luz de la verdad bíblica. Te pedimos, Señor, que tú estés usando de una manera especial a nuestro hermano Antonio Cruz, que tú estés dando de nuevo y palabra de ciencia y de sabiduría para hablar a tu pueblo. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias y paz. De nuevo estoy por aquí, Alexander Evangelista, República Dominicana, para poder hablar de lo que es la tentación. Nuestro hermano Antonio Cruz nos dio la oportunidad de leer la definición. Vamos a leer una definición breve y sencilla y muy clara concerniente a lo que es la tentación. Definición de tentación, del latín tentatio. La tentación es la incitación que induce al deseo de algo. Puede tratarse de una persona u cosa, una circunstancia u otro tipo de estímulo. En el ámbito religioso, la palabra tentación es la incitación a pecar por parte del diablo, o también conocido como Satanás o el demonio. Sabemos que la tentación es todo lo contrario a lo que es Dios. La tentación es lo que provoca. Por eso Jesús dijo, airaos pero no pequéis. La tentación hace que tú peques. Primero el diablo te tienta y luego te incita a que tú cometas pecado. O sea, nosotros tenemos que procurar de tratar de no entrar en tentación. Por eso Jesús dice en la oración moneda, Padre que estás en los cielos, y en una de las partes de la oración, líbrame de todo mal y líbrame de tentaciones. ¿Por qué? Porque es que las tentaciones no sabemos el grado o la magnitud de poder que vaya a tener o de efecto. Hay personas que son muy débiles y el enemigo conoce si nosotros le damos cabida a cuanto a lo que es la tentación. Entonces, esto es lo que significa tentación, es la incitación a una cosa u otro tipo de estímulo. Estímulo en todo el sentido de la palabra, en lo sexual, en lo romántico, en lo familiar, en todo sentido de la palabra, en lo emotivo, en todo es la tentación. Entonces, procuremos de no caer en tentación, como dice la oración del modelo, y que nos libre de todo mal. Gracias y paz, Alexander Evangelista. Bien, amados hermanos, vamos a dar inicio, ¿verdad?, con lo que es la tentación en cuanto a algunos aspectos que tenemos que tomar en cuenta, ¿verdad?, y algunos otros que nos van a ayudar en cuanto a nuestra lucha espiritual para fortalecernos y para comprender un poco más sobre este tema. Muy bien, como cristianos pasamos dos aspectos importantes en nuestra vida, que esto nos ayuda muchas veces a medirnos y nos ayudan a madurar en nuestras partes, ¿verdad?, de nuestra vida espiritual. Estos dos aspectos son las pruebas y la tentación, pero en este caso pues estaremos hablando solamente acerca de lo que es la tentación. Pero a veces en nuestra vida como cristianos, cuando realmente no estudiamos la palabra de Dios, no sabemos diferenciar, ¿verdad?, muchas veces si lo que sucede en nuestra vida es una prueba o es una tentación, ¿verdad?, o no sabemos por qué están sucediendo las cosas. La carta de Santiago para este tema nos va a ayudar mucho a comprender en cuanto a lo que es la tentación, ¿verdad?, y nos va a dejar muy claro este aspecto en cuanto pues a este tema. Ahora, en el griego, lo que nosotros conocemos como prueba y como tentación, que lo miramos desde dos puntos de manera independiente, en el griego solamente existe una palabra para denotar, ¿verdad?, a estos dos aspectos, que significa básicamente una situación difícil. O sea, si aplicamos, ¿verdad?, la palabra a pruebas, en el griego simplemente es una situación difícil. Si aplicamos la palabra a la tentación en el griego, simplemente, ¿verdad?, también es una situación difícil que pasamos en nuestra vida, aunque al final cada aspecto, ¿verdad?, va a tener un resultado diferente o va a tener, ¿verdad?, un rumbo diferente. Ya sea que pasemos una prueba o ya sea que pasemos una tentación, ambos aspectos en nuestra vida van a ser situaciones muy difíciles. La prueba nos va a hacer pasar, ¿verdad?, por momentos complicados en nuestra vida, y la tentación, si nosotros cedemos a la tentación, nos va a hacer pasar también situaciones difíciles, y si no cedemos a la tentación, de igual forma vamos a enfrentar situaciones, ¿verdad?, que nos van a llevar, ¿verdad?, a un tipo de situación también de igual forma difícil. Ahora, nosotros debemos como cristianos estudiar la palabra de Dios, y esto no es con el objetivo
de que nos vayamos a convertir en predicadores, en maestros, de que vamos a estudiar el griego o el hebreo, ¿verdad? Con un fin teológico. Debemos de estudiar todo cristiano, ya sea que tenga pocos años de ser bautizado o está comenzando el camino cristiano o lleva mucho. Debemos de estudiar la palabra de Dios, porque ella nos va a ayudar a dar respuesta muchas veces en nuestra vida, no con el objetivo, ¿verdad?, de llegar a ser un pastor, de llegar a ser un maestro, un predicador, sino que al igual como le dijo Jesús a los judíos, ahí tenemos, ¿verdad?, y encontramos la vida eterna y muchas respuestas. Entonces, la tentación, como decíamos, ¿verdad?, en el griego no tiene esta diferencia, simplemente es una situación difícil que nosotros pasamos en nuestra vida. Enmarcándonos más a lo que es la tentación, que es una situación difícil, esta siempre va a actuar o siempre va a estar de lo que es el interior, ¿verdad? Siempre será del interior a lo que es el exterior, y esta va a depender mucho de lo que son nuestros deseos, de lo que son, ¿verdad?, nuestros pensamientos. Por eso la tentación siempre va a ir de lo interno de nuestra vida hacia lo externo. En muchas ocasiones también, ¿verdad?, va a depender de lo que Satanás nos seduzca, ¿verdad?, o nos empuje por medio, pues, de los métodos que él use a llevarnos a la tentación. Si recordamos en Hechos capítulo 5 versículo 3, este matrimonio de Ananías y Zafira, el apóstol Pedro le dice, ¿verdad?, a uno de ellos, bueno, ¿por qué dejaron que Satanás llenara su corazón? Hasta cierto punto Satanás se vio involucrado, ¿verdad?, para que estas personas o este matrimonio cayeran, ¿verdad?, sobre la tentación posiblemente de la avaricia, ¿verdad?, o de la vanagloria. Pero la tentación puede tomar estos dos rumbos. Puede surgir directamente de nosotros, de nuestra vida, como en el caso de que vamos a leer en Santiago, o puede ser también causado por Satanás. También recordemos que cuando Jesús, ¿verdad?, es tentado en Mateo capítulo 4, lo hace a través, o realmente es tentado por medio, ¿verdad?, de Satanás. Es el que llega y pone, ¿verdad?, las tentaciones para ver si en todo caso hacía caer a Jesús. En nuestro tiempo no es como en los tiempos de Job, o todavía como en el tiempo de Jesús, en el cual Satanás, ¿verdad?, jugaba un papel importante, o de manera más directa, ya sea con Dios directamente, ¿verdad?, o con Jesús, en el cual Jesús le dijo a Pedro, bueno, Satanás me ha pedido, ¿verdad?, para zarandearos. Pero en este caso sabemos que ya esa influencia que poseía Satanás anteriormente ya no está con esa autoridad en el presente. Por eso, ¿verdad?, él no tiene tanto poder, o está limitado cuando surge este tipo de acciones en nuestra vida, como la tentación. Él nos seduce, se encuentra limitado, pero la tentación siempre va a ir, ¿verdad?, encaminada a estos dos aspectos. Va a depender de nosotros y va a depender hasta cierta medida de lo que es lo que nos seduzca, ¿verdad?, en todo caso Satanás. Ahora, la tentación siempre va a ir dirigida a lo que es nuestra fidelidad. Podemos decir que las tentaciones nos hacen medir qué tan fieles nos mantenemos a Dios, qué tan permanentes somos, ¿verdad?, en cuanto a mantenernos estable a los mandamientos de Dios. Eso va a ir destruyendo, conforme nosotros vayamos cediendo a las tentaciones, va a ir destruyendo nuestra fidelidad en Dios y nos va a ir apartando poco a poco, obviamente, si nos estamos dejando llevar por las tentaciones, por la vanagloria de este mundo, ¿verdad?, por las posesiones materiales, etcétera, etcétera. Nos va a ir dejando, nuestro corazón se vaya llenando de cosas materiales y al final nos va a apartar de Dios. Ahora, la tentación también tiene dos aspectos importantes que nosotros tenemos que analizar y conocerlos para hacerle frente. Estos aspectos son que podemos, ¿verdad?, en todo caso resistir la tentación, o sea que tiene un límite la tentación en nuestra vida. La tentación puede aparecer
en determinado momento, pero va a ser breve. El apóstol Pedro dijo en cierto momento: resistid al diablo y él huirá de vosotros. Cuando Satanás está, ¿verdad?, de manera constante acosándonos, o en todo caso seduciéndonos para que caigamos a la tentación, y si nosotros resistimos, la tentación, ¿verdad?, va a durar poco en cuanto pues a un lapso de tiempo. No va a ser permanente, como en el caso de las pruebas. Las pruebas muchas veces son de manera un poco más alargadas, mientras que la tentación, ¿verdad?, son un poco más breves, que pueden llegar a nuestra vida de manera más seguida, pero en cuanto a tiempo, ¿verdad?, son un poco más breves. Ahora, también tenemos la capacidad, en todo caso, de aceptar la tentación o rechazar la tentación. Retomando el mismo ejemplo en cuanto a Hechos capítulo 5, Pedro le dijo: ¿por qué dejaron que Satanás llenara su corazón? Había un permiso, ya sea de manera voluntaria o ya sea persuasivo, ¿verdad?, en cuanto a Satanás había podido entrar en el corazón de este matrimonio. Entonces tenemos la capacidad nosotros, en todo caso, de aceptar la tentación o también, ¿verdad?, de rechazarla. Por eso el mismo apóstol Pedro dice: resistan al diablo en cuanto pues a la seducción que él pueda poner en nuestra vida. Va a haber una lucha, por eso es que el término griego, ¿verdad?, situación difícil, se aplica también a esto, porque va a haber una lucha al momento de tomar esa decisión, si aceptamos la tentación o la seducción, o la rechazamos. Si la rechazamos, ¿verdad?, tiene que haber una resistencia de parte de nosotros, y si espiritualmente no hemos alcanzado la madurez, se va a hacer muy difícil, ¿verdad?, que podamos lograrlo. La tentación siempre va a ser fácil de identificar como una tentación, porque va dirigida directamente a nuestros deseos. Cuando cierta situación difícil nosotros no sepamos identificarlo, solo preguntémonos: ¿esto va dirigido a lo que son mis deseos? Cuando nos damos cuenta que es así, entonces podemos identificar que es una tentación que estamos pasando en el momento, ¿verdad?, ya que nuestros deseos son los que van a sobresalir en esa situación difícil. Cuando un cristiano no lleva una vida como se debe, simplemente deja salir sus propios deseos, sus deseos carnales, sus deseos materiales, ¿verdad? En muchos casos pues sus malos deseos, sus malos pensamientos. Y este tipo de cristiano a veces ni la oración ni la palabra lo puede transformar, porque está creando por medio de esos malos deseos, de esos malos pensamientos, esa manera voluntaria de ceder a la tentación. Está creando un muro en donde es muy difícil que de manera voluntaria, ¿verdad?, se pueda cambiar esta persona, a menos que haya un empeño, ¿verdad?, en cada uno de nosotros. En Mateo capítulo 26, versículo 41, ahí ese texto nos enseña cómo podemos estar preparados para cuando la tentación llegue a nosotros y cómo vencerla. No debemos de pensar que X tentación no es tentación porque no nos causa ningún sentimiento. Si una persona que viene del mundo y acepta a Cristo, pero esta persona en el mundo era un borracho posiblemente, ¿verdad?, para él el alcohol va a ser un grave problema al momento de vivir su vida en Cristo, porque va a ser una tentación grande. A diferencia de que tal vez otra persona le gustaba fumar, ¿verdad?, no va a mirar el alcohol como una tentación hacia él, porque son obviamente experiencias independientes. Pero no debemos de pensar que X situación es una tentación o X situación no es una tentación, porque simplemente no causa, ¿verdad?, ningún sentimiento en nuestra vida. La tentación va a ser todo aquello que nos impulse a hacer lo contrario de la ley, a hacer lo contrario de las instrucciones de Dios, a hacer lo contrario, ¿verdad?, de lo que se espera en una vida nueva en Cristo Jesús, cuando no nos sometemos simplemente, ¿verdad?, a los deseos de Dios, sino que nos sometemos a nuestros propios deseos. Con esto en mente, entonces podemos decir que el problema muchas veces somos nosotros. Entonces, ¿de dónde surgen? ¿Cuál es su origen? Santiago va directamente, ¿verdad?, al problema. El problema radica en nosotros. Directamente el problema somos nosotros en su mayor parte, ¿verdad? Vamos a Santiago capítulo 1. Versículo 14, que dice así: sino que cada uno es tentado, dice Santiago,
cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Santiago comienza este versículo diciendo, sino que cada uno es tentado, hablando de manera individual, dirigiéndose a cada cristiano de manera particular, de manera individual. Él dice, bueno, cada uno es tentado. Yo soy tentado, pero no es porque el que tengo a la par me obliga a hacer X cosa, o X compañero me obliga a hacer X cosa, o cierto anuncio me obliga a hacer tal cosa, sino que dice Santiago que cada uno es tentado. ¿Cuándo? ¿En qué momento surgen? Bueno, dice Santiago más adelante, cuando de su propia concupiscencia es atraído. Debemos de comprender lo que es la palabra concupiscencia, porque en muchas ocasiones cuando escuchamos esta palabra concupiscencia la relacionamos muchas veces con el deseo carnal, ¿verdad? El deseo sexual, que muchas veces, ¿verdad? El deseo sexual desenfrenado, que es la primera idea que se nos surge cuando escuchamos esta palabra de concupiscencia. Pero esto, ¿verdad?, no está relacionado directamente a lo que son las pasiones sexuales, sino a todo que encierra, ¿verdad?, la palabra, cualquier deseo que no se controla en nuestra vida. Estos deseos, ¿verdad?, desenfrenados, estos deseos o pensamientos, ¿verdad?, que no se someten ya sea a la voluntad de Dios o a los estándares, ¿verdad?, que Jesús nos ha dejado por su palabra, y simplemente los manifestamos de manera descontrolada en nuestra vida. Eso es lo que encierra de manera general, ¿verdad?, lo que es la palabra concupiscencia, para que cuando en realidad en nuestra vida vemos que nuestros deseos están saliendo de control, estamos cayendo, ¿verdad?, en esto que Santiago dijo, que nuestra propia concupiscencia nos está atrayendo y nos está seduciendo. Al final tendremos, ¿verdad?, una tentación, y posiblemente cuando caemos en este juego llegamos a terminar, ¿verdad?, siendo tentados y consumiendo muchas veces lo que es esta tentación. Aquí también debemos de comprender los aspectos que se relacionan con nuestros sentimientos, los aspectos que se relacionan, ¿verdad?, con nuestros deseos también, porque hay deseos en nuestra vida de manera humana que son puestos por Dios. Dios, al momento que creó al ser humano, también le puso sentimientos, también le puso deseos, ¿verdad? Y hay un estándar en el cual Dios dice, bueno, estos deseos, si se cumplen de una forma adecuada, pues son correctos, porque Él nos ha dotado de esto. Pero una vez que nosotros abusamos de esos pensamientos, abusamos de esos deseos y le damos una mala práctica, le damos un mal uso, entonces caemos en lo que es, ¿verdad?, la tentación, o en todo caso lo que es la concupiscencia, porque, por ejemplo, el hambre es un deseo que Dios ha puesto en nuestra vida, ¿verdad? Es un deseo natural de la persona. El hombre en el transcurso del día gasta energía, ¿verdad? En el transcurso del día, en su día laboral o en su día estudiantil, o en el transcurso del día, va a ir desgastando, ¿verdad?, lo que es las energías, y por ende el cuerpo va a necesitar recuperar esa energía, y se manifiesta de manera, pues, como conocemos lo que es el hambre. Pero abusar de esto, como nosotros lo conocemos, como gula, ya en todo caso ya no es un deseo que Dios puso, ya no es un apetito que depende de nuestra parte como humanos, sino que ya va más allá, rompe el estándar que Dios nos ha dejado, que Dios nos ha puesto en nuestra vida, y se vuelve, ¿verdad?, parte de esta concupiscencia que muchas veces nos seduce y nos atrapa para llegar a lo que es la tentación. Entonces, cuando queremos cumplir estos deseos de la manera que Dios no ha establecido, de la manera que Dios no ha estipulado, ya sea en su palabra o de manera, ¿verdad?, natural, se vuelven tentaciones en nuestra vida, porque decíamos que Él ha puesto esas sensaciones y esos deseos en nuestra vida. Él puso el deseo sexual en nosotros, tanto en el hombre como la mujer, pero el hombre, ¿verdad?, lo ha venido transformando con el transcurso del tiempo, obviamente por causa del pecado, y esto lo ha llevado, ¿verdad?, a cumplir esos deseos de manera desorbitante, por así decirlo, ¿verdad? Por ejemplo, Dios puso el deseo sexual
en el hombre, pero el hombre lo ha venido adulterando y lo hace a través del adulterio o a través de la fornicación en vez de hacerlo a través del matrimonio, lo hace a través de la infidelidad, lo hace, ¿verdad?, a través de otros medios que no es el correcto que Dios ha establecido. Ahora, tampoco podemos erradicar estos deseos de nuestra vida, el decir, bueno, tengo este impulso sexual o tengo este impulso de comer, tampoco lo vamos a erradicar de nuestra vida, porque son puestos por Dios. Tenemos que darle el límite, ¿verdad?, en lo moderado, en lo acordado o en lo establecido, para que se pueda cumplir este aspecto en nuestra vida. Vamos a tener hambre, bueno, comamos lo necesario, ¿verdad? Vamos a sentir sed, bebamos lo necesario. Vamos a sentir el impulso sexual en nuestra vida, pues hagámoslo conforme, ¿verdad?, Dios ha estipulado en su palabra. De esta forma preveemos que estos deseos surjan de manera descontrolada y nos lleguen a ser tentación para nosotros mismos. Estos deseos nacidos en nosotros, cuando nos llevan a la tentación, es porque nosotros somos los causantes, ¿verdad? Somos el origen de esa tentación. Esto se debe obviamente a que nuestra vida anterior estaba llena de estos vicios. Recordemos que antes de venir a Cristo habíamos adoptado cierta forma de vivir que nosotros conocemos como la vida pecaminosa, la vida carnal, la vida del mundo, ¿verdad?, la vida en las tinieblas. Y al practicar por mucho tiempo esta vida, en nuestra vida cristiana ahora se nos va a hacer un poco más difícil, porque tenemos que batallar contra estos deseos que anteriormente no tenían límite, no tenían regla, no tenían restricciones, pero al aceptar a Cristo, ¿verdad?, se vuelven nuestros enemigos y se vuelven muchas veces por nuestra concupiscencia fuente de nuestra tentación. En Efesios capítulo 2 versículo del 1 al 3, el apóstol Pablo les dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. El apóstol Pablo aquí en Efesios recuerda que nuestra vida anterior estaba sometida bajo estos preceptos, nuestros deseos, nuestros pensamientos, ¿verdad? Y ahora, al tratar de llevar una vida correcta, como estamos viciados, simplemente va a haber ese choque entre la parte espiritual y la parte carnal. Por eso es que, recordamos nuevamente, estos momentos de dificultad van a pasar en nuestra vida, pero vamos a ir aprendiendo más adelante que son necesarias, ¿verdad? Cada vez que tengamos una tentación, a pesar de este momento difícil que pasemos, para llegar a una madurez y de esta forma podamos avanzar en la vida cristiana. Entonces, hemos visto que el problema somos nosotros. Santiago dice que de nuestra propia concupiscencia, ¿verdad? Cada uno de manera individual es tentado. Pero entonces, ¿dónde radica? ¿Dónde está el problema? ¿Cuál es su origen? Somos nosotros, pero ¿dónde está radicando? ¿En dónde nace? Santiago dice que de su propia concupiscencia. Es algo que habita en nosotros, es algo que nos pertenece, es algo que está en nuestro interior. De hecho, más adelante Santiago hace una pregunta en Santiago capítulo 4, versículo 1, que dice, bueno, ¿saben por qué hay guerras entre ustedes? Pregunta Santiago, ¿verdad?, a los que le dirige la carta. Pues porque no saben dominar su egoísmo y su maldad, dice Santiago. Esta parte es importante de conocerla porque Satanás tomará ventaja de ello y nos llevará a la tentación al momento que comencemos los primeros pasos en nuestros malos pensamientos o en nuestros malos deseos. Recordemos que antes leíamos Efesios y Pablo decía que anteriormente el espíritu de los hijos de desobediencia actuaba o estaba en nosotros. Satanás conoce nuestras debilidades porque estuvimos en su reino, estuvimos en su mundo, ¿verdad? Y hacíamos cosas que nos deleitábamos y nos gustaba hacer, que era atraído por la carne, ¿verdad? Aunque muchas veces lo hacíamos por ignorancia o muchas veces simplemente porque nos deleitábamos en hacerlo. Entonces, una vez venido el cuerpo de Cristo, Él conoce
ciertos aspectos de nuestra vida porque ya estuvimos directamente, ¿verdad? Tratando en ese ambiente y ese mundo. En Marcos capítulo 7, versículo 20 al 23, nos enseña Marcos de dónde es que se origina, ¿verdad?, lo que son estos actos que nos llevan a la tentación. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contamina al hombre. Marcos nos enseña el origen o la fuente de donde puede surgir y surge la tentación, como es nuestro corazón. Por eso al inicio decíamos que la tentación siempre va a ir de nuestra parte interior a nuestra parte exterior, se va a crear, se va a manifestar, va a iniciar en nuestros pensamientos, en nuestras emociones, en nuestras sensaciones, y se va a manifestar de manera externa cuando nosotros le damos rienda suelta, ¿verdad? Una vez caído ya en lo que es la tentación. El corazón y los pensamientos del hombre se extravían desde la juventud, es lo que nos enseña Génesis capítulo 8, que el hombre se extravía desde su juventud. Esto hace que Satanás gane más ventaja al momento que nos vaya a tentar. Obviamente, si Satanás sabe de que me puede hacer caer a través del alcohol, no me va a poner, ¿verdad?, una tentación posiblemente de alguna infidelidad con mi esposa, o posiblemente drogas, o posiblemente, ¿verdad?, el engañar, etcétera, etcétera, sino que va a ir donde él sabe y está más convencido que somos más propensos, ¿verdad?, a lo que es caer, porque él conoce esos pensamientos. No tiene el poder que tiene Dios de saber nuestros pensamientos, de saber lo que pensamos en el momento, sino que Él ya nos ha conocido porque estuvimos, ¿verdad?, en lo que es su mundo, su tierra. Esto va a traer consecuencias peligrosas en nuestra vida si no le ponemos la importancia adecuada a este tipo de acciones, en nuestros pensamientos o a la tentación. Aspectos como esto no lo analizamos porque queremos la sensación del momento. No analizamos el factor o no analizamos la consecuencia que puede haber a futuro. Porque, por ejemplo, un esposo o una esposa que es infiel no considera, ¿verdad?, que en un futuro su matrimonio se va a destruir, no considera los efectos que puede causarle una ruptura en su matrimonio a su hijo, de qué manera, ¿verdad?, lo puede afectar psicológicamente, emocionalmente. Esto no lo analizamos en el momento, y esto afecta tanto en nuestra vida física como en nuestra vida espiritual. Jesús había dicho que algunos adoraban a Dios de labios, pero que su corazón estaba lejos de Dios. Y esto sucede en nuestra vida como cristianos muchas veces, cuando nuestro corazón y nuestros pensamientos simplemente, a pesar de que ya pertenecemos al cuerpo de Cristo, simplemente no le damos la importancia y cedemos a la tentación de manera libre, de manera sencilla y de manera voluntaria. Llegamos un domingo o un día de que la iglesia tiene establecido congregarse, y simplemente nuestra adoración es vana, ¿verdad?, porque nuestros pensamientos no están concentrados en entregar una verdadera adoración. Y ese es el engaño y el problema de la tentación que nace en el corazón. Es que nunca, pero nunca se va a presentar como algo difícil, se va a presentar como algo imposible. Por ejemplo, una prueba nos va a traer dolor y nos va a traer sufrimiento de manera instantánea, ¿verdad? Si, por ejemplo, nos quedamos sin trabajo, la preocupación y la angustia va a ser de manera inmediata, ¿verdad? Vamos a pensar en el futuro. En 2-3 días sabemos de que no vamos a tener algún ingreso, ¿verdad?, para sustentar a nuestra familia. El resultado es de manera inmediata. Pero la tentación nos actúa de esta forma. Será atractiva y va a ser deliciosa, lo miramos, ¿verdad?, de manera que podemos gozarnos. Fue lo mismo que pasó con Eva. Dice la palabra en Génesis capítulo 3 que ella miró que el árbol o que el fruto, ¿verdad?, era codiciable, era bueno, miró, ¿verdad?, y le llamó la atención.
pero no y nunca se reparó a ver las consecuencias que iba a traer, a pesar de que ya le había dicho, ya sea a través de Dios, ya sea a través de Adán, ¿verdad?, que iba a tener una consecuencia muy grave si rompían la ordenanza que Dios, ¿verdad?, había dejado a través de ello. Y este concepto lo tenían, ¿verdad?, lo que son los judíos. Ellos, este concepto errado de este asunto, ellos pensaban que siempre y cuando la tentación no se materializaba, que la tentación no llegara a concluirse de manera palpable, ¿verdad?, no era pecado. Entonces ellos podían sentir odio, ellos podían sentir envidia, ellos podían sentir celos, ellos podían sentir ira, podían tener malos pensamientos, algo parecido a nosotros que muchas veces no comprendemos y sucede en nuestra vida, aunque no los erradicamos en nuestra vida, queda como costumbre y esto nos lleva a las tentaciones. Y los judíos pensaban de que simplemente no se llegaba a concretar, entonces no era pecado. Por eso es que Jesús los enfrenta y les enseña, ¿verdad?, el verdadero significado en cuanto a aspectos que se mencionaban en la ley. Cuando Jesús le dice, bueno, ustedes dicen no codiciarás, que decía la ley, pero yo les digo, dice Jesús, que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ¿verdad?, con esos deseos, la mira con ese deseo de sexual, con ese deseo, ¿verdad?, de poseerla, dice Jesús, en su pensamiento ya ha cometido adulterio con esa mujer, ¿verdad? Esto los judíos no le comprendían y muchas veces nosotros como cristianos no lo comprendemos. Guardamos celo, guardamos ira, guardamos sentimientos, ¿verdad?, que no deberían de existir en nuestra vida, y estos sentimientos nos van llevando a que en determinado momento cuando aparezca la tentación sea más fácil y de manera más rápida caer en la tentación que poder resistirnos. Tenemos entonces que analizar nuestra vida, porque antes de que la tentación surja como tal, hay un trascendente en nuestra vida, porque por ejemplo, antes que la mujer, ¿verdad?, mirara que directamente el fruto era codiciable y bueno, ¿verdad?, tuvo que haber una seducción por medio de lo que es la serpiente. Entonces, antes que exista la traición en nuestra vida, antes que se dé la tentación de la traición, existe envidia, puede existir amor al dinero. Antes de que exista el robo, ¿verdad?, o que la tentación nos lleve a actuar a través del robo, tiene que existir lo que es la avaricia. Antes de que exista el homicidio o la tentación del homicidio, tiene que haber odio, tenemos que tener ese sentimiento de aborrecimiento hacia mi prójimo, ¿verdad? O antes que surge el adulterio, o cuando damos paso a la tentación del adulterio, es porque antes hubo codicia, antes hubo deseos desenfrenados en nuestra vida, y antes que surja la amargura en nosotros, o cuando cedemos a la amargura, es porque hay falta de perdón en nuestra vida. Entonces vemos que antes de que la tentación surja como una tentación como tal, o le demos el pleno cumplimiento en todo esplendor a lo que es la tentación, es porque en nuestro corazón se va acumulando sentimientos que no deberían de acumularse, y que al final, de manera más fácil y rápida, como decíamos, surge, ¿verdad?, lo que es la tentación. Bueno, voy a tocar 2 puntos más para finalizar lo que es este breve estudio que hemos venido haciendo de lo que es la tentación. El primero sería entonces, ¿verdad?, qué ventajas podemos tener en cuanto a la tentación o cuando somos tentados. Si lo vemos desde un punto de vista, es cierto que las tentaciones no deberían de tener un lado positivo, porque si cedemos a la tentación, obviamente el resultado pues no va a ser agradable. Pero si resistimos a la tentación, también, ¿verdad?, tendremos que pasar una situación difícil. Pero ¿qué ventaja podemos tomar, ¿verdad?, de lo que es la tentación? Podemos aprender, o qué podemos tomar para que esto nos pueda ayudar hasta cierto punto. Nos va a ayudar al final, ¿verdad?, al cristiano a observar y cómo darnos la pauta de cómo vencer la tentación. Un cristiano que va alcanzando la madurez en la vida no significa de que nunca vamos a caer a la tentación, no significa de que cada tentación que vayamos a pasar, ¿verdad?, en todas ellas vamos a salir aprobados. De hecho, el apóstol Juan en su carta dice, bueno, si alguno dice que no ha cometido pecado, pues el tal es mentiroso. Siempre va a haber, ¿verdad?, una pequeña debilidad en nosotros en cuanto a nuestra humanidad, y
en determinados momentos vamos a ceder a la tentación, pero esto no nos tiene que afectar emocionalmente o espiritualmente en cuanto a nuestra relación con Dios. Siempre, ¿verdad? Va a haber una esperanza que Dios nos va a perdonar. Entonces, ¿qué podemos aprender en cuanto a las ventajas? Bueno, una de las ventajas puede ser que aprendemos humildad, porque nos damos cuenta que somos frágiles en nuestra vida, que somos pequeños, ¿verdad? Y que necesitamos de la obra de Dios en nosotros. Necesitamos su perdón, necesitamos de su fuerza, necesitamos del Espíritu Santo, porque por nuestros propios medios nunca lo vamos a poder hacer. No se pudo hacer en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y si seguimos haciéndolo de manera personal o con nuestras propias fuerzas, jamás lo vamos a poder hacer. Nos enseña también lo que es estar velando, estar vigilando. Velad y orad, dijo Jesús. Esto nos va a mantener alerta, nos hace estar prevenidos, ¿verdad? En cuanto a lo que es la tentación. Recordemos de que si nosotros no estamos así, hay alguien que sí lo está. Y Pedro dice que Satanás anda alrededor como león rugiente buscando a quien devorar. Si el cristiano no está alerta, pues Satanás sí lo está, tratando de llevar la más cantidad de almas posible, ¿verdad? A lo que es el infierno. Entonces tenemos que estar vigilando. Esto nos mantiene alerta, ¿verdad? Las tentaciones que en cualquier momento puede salir de nuestros corazones, nuestros pensamientos. También nos ayuda a que podamos purificarnos. Esto nos ayuda a que podamos estar en constante oración, en constante escudriñamiento de la palabra. Nos lleva a purificarnos de nuestros pecados, ¿verdad? Nos lleva también a lo que es comprender la compasión, porque nos permite tratar de manera amorosa y comprensiva a nuestros hermanos. Y esto es importante que comprendamos la compasión a través de la tentación, porque muchas veces nosotros como cristianos somos rápidos para juzgar y somos difíciles para perdonar. Muchas veces nosotros juzgamos y señalamos a X hermano porque cayó en X tentación, y en vez de acercarnos, ¿verdad? Y tratar de restaurar, tratar de fortalecer, tratar de animar a este hermano que ha caído en X pecado, en X tentación, sea cual sea, ¿verdad? En vez de hacer lo correcto, simplemente lo destrozamos con nuestros comentarios, lo destrozamos señalándolo, ¿verdad? Y muchas otras cosas negativas que hacemos. Pero la compasión tiene que existir también a través de las pruebas, porque nosotros, dijo el apóstol Pablo, bueno, si piensa que alguno está firme, pues mire que no caiga. Y en cierto momento él dice, bueno, yo predico la palabra, pero también quiero predicarla para mí mismo, porque no sea que yo predicando la palabra, ¿verdad?, siendo heraldo para muchos, yo venga a ser, ¿verdad?, piedra de tropiezo, o vaya a perderme, ¿verdad?, en el camino. Entonces, también podemos aprender lo que es la atención a Dios, acudiendo a Él de manera frecuente, de manera más seguida, ¿verdad? Esto nos va a crear una relación con Dios al momento de la tentación. Cuando veamos que somos asediados, no permitamos que la tentación gane terreno en nuestra vida, sino que cuando sintamos esos impulsos que pensemos que nos va a llevar a la tentación, acerquémonos a Dios. Y esto nos va a llevar, ¿verdad?, a un fruto del Espíritu, como es el dominio propio. El dominio propio debe de existir en nosotros al momento de la tentación. Recuerde que la tentación nunca va a ser más fuerte que nosotros. Nosotros vamos a tener la autoridad, nosotros vamos a tener lo que es el poder de escoger. De hecho, cuando Caín mató a Abel, Dios le dijo, bueno, el pecado estaba a la puerta, pero tú bien lo hubieras podido evitar. Había una elección y él podía decir, bueno, no voy a hacerlo de esta forma, porque pues no es correcto. De igual forma en el cristiano tiene que aprender que el dominio propio, ese fruto del Espíritu que Dios nos ha dejado, nos va a ayudar a que al momento que llega la tentación, por muy difícil que sea la situación, nosotros vamos a aprender a decir que no y a rechazar. Al rechazar tantas veces la tentación que llega a nuestra vida, dijo ya la palabra de Dios, ¿verdad?, que el diablo va simplemente a huir de nosotros, no va a tener, ¿verdad?, tanto impacto y tanta fuerza, y en determinado momento simplemente nos va a dejar, porque sabe que no va a poder, ¿verdad?,
en nuestra vida. Y por último, ¿cómo podemos entonces vencer la tentación? Velad y orad, dijo Jesús, ¿verdad? Para que no entréis en tentación. ¿Cómo podemos vencer entonces la tentación? Nosotros debemos de vencer la tentación, o podemos vencer la tentación, cuando crucificamos al viejo hombre. En Romanos capítulo 6, versículo 3 al 6, el apóstol Pedro habla en cuanto a hacer morir el cuerpo del pecado, el andar en vida nueva, en desechar el viejo hombre. Cuando nosotros crucificamos al viejo hombre, como mencionábamos anteriormente, ese que está viciado con todos esos pensamientos que van en contra de la voluntad de Dios, cuando crucificamos eso, cuando en nuestra vida realmente vive Jesús, como dijo Pablo, que ya no vive él, mas vive Cristo en mí, dijo el apóstol Pablo. Cuando realmente eso está en nuestra vida, entonces la tentación va a tener nada o poco efecto en nuestra vida, porque nuestros pensamientos, ¿verdad?, van a estar en lo bueno, en lo puro, en lo agradable. Podemos también vencerlas dejando de satisfacer nuestros deseos. En Gálatas capítulo 5, versículo 16 al 24, el apóstol Pablo también, ¿verdad?, nos dice que ya no andemos conforme al espíritu que actuaba en nosotros, ¿verdad?, satisfaciendo los deseos de la carne, los deseos, ¿verdad?, que eran en contra del espíritu, sino que ahora, ¿verdad?, tenemos que hacer morir eso a través del Espíritu Santo que Dios nos ha dejado. Entonces, dejar de satisfacer los deseos y comenzar a practicar los frutos del Espíritu que ya están en nosotros, solo que no lo hemos desarrollado muchas veces. También lo podemos vencer cuando renovamos nuestra mente. En Efesios capítulo 4, versículos 22 y 23, dice el apóstol Pablo que en cuanto a la pasada manera de vivir, que los despojemos, porque eso está viciado, ¿verdad?, con esos deseos del mundo, y que ahora nos renovemos en nuestra mente, en nuestro espíritu. En determinado momento él dice: pensad en todo lo bueno, en todo lo agradable, en todo lo de buen nombre, en todo esto, ¿verdad?, que tiene virtud, en eso piensen, dice el apóstol Pablo. Y eso es lo que deberíamos de aprender para que la tentación no cobre fuerza en nosotros. Y por último, haciendo morir, ¿verdad?, lo que es lo terrenal en nuestra vida. En Colosenses capítulo 3, versículo 5, dice que debemos hacer morir lo terrenal en nosotros, y ahí menciona, ¿verdad?, la fornicación, las pasiones desordenadas, los malos deseos, el amor al dinero, la idolatría, etcétera, etcétera. Todos esos deseos los tenemos que ir depurando de nuestra vida, porque son los que nos alimentan para lo que es crear la tentación. Son la fuente en donde Satanás observa y toma ventaja muchas veces, como decíamos, para la tentación se llegue, ¿verdad?, a cumplir en nosotros, y pues obviamente, ¿verdad?, él gane ventaja en cuanto a esto.